Siempre las palabras eran no va a pasar nada. Toda mi vida fue no pasa nada. Y al final sí pasa. Siempre hay una consecuencia. Siempre. Las drogas yo no las usé para sentirme más o esto, el otro, no, sino para querer ocultar el dolor de querer estar con mi familia y no poder estar. Porque no me sentía parte de nada. Yo esperaba que mi papá me dijera, ánimo, mi chingón, tú sí puedes, tú eres chingón, cabrón. Tú, no mames, no dejes que nadie te, acá, no, que nadie te levante la mano Me acuerdo que cuando me metí en la primera línea de cocaína, mi papá extendió su mano a mi hombro y me dijo, ese es mi muchacho. Un día mi madre se paró enfrente de nosotros estábamos viendo, te hablo de nosotros porque tengo un hermano y mi mamá y mi papá solo somos 4, mi familia se conforma por 4 personas nada más. Y recuerdo que un día mi madre se paró enfrente de nosotros y nos dijo su papá es drogadicto. Tuve una infancia pues alegre, tranquila, hasta los 9 años. Y a los 9 años mamá se conoció a una persona, mi padrastro, y llegó muy contenta a la casa y le platicó a mi abuela, yo me alcancé a escuchar que había conocido un buen hombre. Yo creo lo que no sabía que él era un neurótico en potencia. Como yo creo que en su trabajo no se animaba a sacar su neurosis, llegaba a la casa y ahí era donde se desquitaba. Yo no tengo un recuerdo bueno de mi padre, de mi infancia, o sea, yo nunca, incluso yo veía a mis compañeros llegar con sus papás agarrados de la mano a la escuela y mi padre nunca me llevó a la escuela. Pero el señor cuando se enojaba todo lo que nos daban nos lo echaban cara. Todo lo reprochaba. Gracias a mí comen, gracias a mí tienen esto, gracias a mí tienen el otro. Y hoy entiendo que en ese tiempo yo era muy sensible y todo eso me lastimaba mucho. Y me corrió de la casa. Y en un momento dado yo pensé que mi mamá le iba a decir, no, no corras a mi hijo, o ¿por qué lo vas a correr? ¿Verdad? Pensé que me iba a proteger. Entonces me fui, pero no sabía dónde ir, tenía miedo, estaba desconcertado. Apenas estaba en quinto de primaria yo en ese tiempo. Entonces muchas veces me acuerdo que cuando mi papá nos castigaba nos hincaba con unas tapitas en las rodillas y nos teníamos que quedar hincados hasta que se terminara el castigo. papá cuando yo tenía, no sé, 6, 7 años, una canica así que se le iba bajo la hamaca donde estaba descansando. Y yo por moverlo y despertarlo, ¿no? Ya se levantaba y estrictamente pues me castigaba, ¿no? Me llamaba la atención y entonces yo buscaba la calle, ¿no? Desde pequeño y así fui creciendo. Un día quise abrazar a mi mamá, me dijo, hazte un lado, no ves que estoy ocupada, no ves que no tengo tiempo. Y los mismos gritos de siempre eran, tenemos que trabajar porque si no ustedes no comen, porque si no ustedes no visten. Y sentía mucha culpa de eso. Sentía que por mi culpa mis papás no estaban bien. No hubo más que decir, pues yo soy el causante de que pues haya problemas aquí, los gritos, llegas tarde. Estaba el cielo despejado y miré muy cerca las estrellas, la luna, así estaba bonita la noche y me sentí cerca de Dios y empecé a rezar, a pedirle que me ayudara, que le ayudara a mamá a reaccionar, que entendiera que ese hombre no le convenía, que lo dejara y me buscara, que me permitiera volver a vivir con mi familia, con mi abuela, mis hermanos y yo. Tenía anhelos de seguir estudiando, crecer. Mis sueños eran de que iba a ser doctor, licenciado o alguien de provecho cuando creciera. Pero en ese momento ya todo eso se estaba frustrando, ¿me entiendes? Entonces cuando yo me salí de mi casa, pues conocí mucha gente.
pero hubo uno en particular que se acercó a mí, me ayudó, me llevó a su casa y me dijo las palabras que siempre quise escuchar de mis papás, que todo iba a estar bien, que no iba a haber más problemas. Y me acuerdo que nos subimos al techo y él empezó a hacer un cigarro de marihuana y me preguntó si me quería sentir bien. Y mi respuesta obviamente fue que sí, que yo no quería seguir sufriendo. Y me dio el cigarro de marihuana y me dijo, con esto te vas a sentir bien. Yo de niño me daba mucho miedo andar en la calle ya de noche porque miraba gente inyectándose, gente fumando marihuana. Un día miré al padrastro de unos amigos, la mamá era prostituta, vivían en una vecindad. Y miré que el padrastro estaba violando a uno de sus hijos, de la señora, y mirar eso me dio muchísimo miedo, entonces eso se quedó grabado y por ello yo buscaba lugares alejados donde yo me sintiera que no me podían hacer cosas como esas, pues. Cuando me quiero subir otra vez para donde dormía, miré que estaba un grupo ya de adultos. Estaban jóvenes entre 17, 20 años, otros ya más grandes, de 20 años para arriba. Unos estaban fumando marihuana, otros estaban tomando alcohol, otros estaban inyectando. Y uno de ellos me habló y me dijo, morro, ¿qué haces aquí a estas horas? ¿Por qué no te vas a tu casa? Le digo, no tengo casa. ¿Y tus papás? Les dije mentiras porque me daba pena decir que me habían corrido de mi casa y que mamá no me había defendido. Me dice, no hagas caso de eso, güey, ven, fúmate un toque y verás que ya no vas a pensar así, hasta el miedo se te va a quitar. Empecé a reírme y en ese momento empecé a pensar, es cierto, si fumo esto, ¿sabes qué? No pienso en mi mamá, no pienso en lo que está pasando en su casa. Entonces me quise quedar en el efecto de eso, porque eso me ayudó a olvidar el anhelo de querer estar con mi familia, pues. Y en ese momento, después de haber consumido, después de haber fumado, me acuerdo que le platiqué mi historia. Y me escuchó. Y más allá de escucharme, me entendió. Y yo dije, pues, creo que esta es mi verdadera familia. Cuando empiezo a tratar con estos amigos que me inducieron a esto, me enseñaron a hacer las cosas que ellos hacían y también me ayudaron a sentirme parte de algo. Empecé a aprender eso de que me quito la camisa por ti, tú, sangre por sangre, cosas de películas, ¿no? Pero me decían, sangre, no, sí, yo doy la vida por ti, carnal, y todas esas me las fui creyendo, ¿no? Y me metí con ellos así a empezar a ser mandados. Y después, cuando me di cuenta, pues ya estaba trabajando, ¿no? Ya estaba yo muy comprometido y muy adicto. O sea, yo desde los 13 años aproximadamente, 14, yo ya estaba perteneciendo a la maña. Nosotros éramos los que le avisábamos a ellos cuando un cártel venía, cuando la policía iba a entrar a la colonia, y nuestro pago eran más drogas. Ya después me enseñaron a cruzar gente, ilegales. Ya más adelante me enseñaron a pasar droga y también empecé a pasar droga a los 12, 13, 14 años. Me golpearon, me balacearon. Me sentía en lo máximo, en la gloria. Nada me detenía. Era el poder absoluto, tenerlo todo. Tenía como 16 años. Mi mente cuando yo era chico yo pensé que era un halago llegar a seguir a tal persona y estar al mando de... Una noche hasta soñé que mi mamá me estaba gritando, que me había ido a buscar ahí al campo fuera donde yo dormía y que me estaba gritando de la puerta. Me levanté así bien emocionado, contento y me bajé de las gradas corriendo hacia la puerta para ver si estaba mamá y no estaba. Entonces una de las cosas fue el sentimiento de que no podía estar con mi familia, porque a pesar de que me iba metiendo en eso, no perdía la ilusión de que algún día mi madre iba a ir a buscarme, cosa que no sucedía. Yo busqué las amistades grandes porque no sentía el aprecio, el amor, un abrazo.
Y eso me daban los compañeros allá afuera, ¿no? Ya bien drogado con la marihuana, pues me decían cosas así como que eso es todo, güey, tú sí puedes, tú eres de los nuestros, échale ganas. Y nos dieron las 7 de la mañana, yo le dije a mi amigo que nos teníamos que ir y mi amigo me dijo, no, vámonos a la playa, me dijo. A los 2 kilómetros de camino nos estrellamos con una Urban. Mi amigo del impacto fallece, quedó en coma 3 días, me fracturó la cadera, la rodilla, el hombro y me acuerdo que desperté y no tenía nadie en quien fuera a verme al hospital. Y cuando entré a la casa, pensé que iba a ser diferente. Pensé que me iban a estar esperando o algo así, ¿no? Y las primeras palabras que recibí fueron, ¿qué haces aquí? Estaban sentados ellos 3 en una mesa redonda. Cada uno tenía una botella de whisky y tenían en medio un plato de cocaína. Y me invitaron a pasar. Me sentaron al lado de ellos y me ofrecieron alcohol, drogas y yo les dije que no, que por el momento estaba bien. Pero me acuerdo mucho que los vi felices. Me di cuenta que no me necesitaban. Que el verdadero problema sí era yo. La sensación de soledad es brutal. Es aplastante, Creo que no existe una palabra más fuerte que brutal para sentirte solo. Sentir que no hay nadie. Me acuerdo que el primer día que me pude parar festejamos de esa manera. El primer día que me pude parar de la silla de ruedas, que la doctora de la rehabilitación nos dijo que ya me podía parar con muletas. Festejamos sentados en una mesa con un plato de cocaína cada uno y me sentí bien. Me sentí aceptado. Sentí que de esa manera me iban a querer. Yo luchaba por eso. ¿Por qué luchabas? Luchaba porque mis padres me aceptaran. Ya no hubo vuelta. Empezamos a consumir los 4. Y nos volvimos la familia perfecta. De drogadictos. Nada nos detenía, mi papá vendía drogas, mi mamá también. Pues ahí fue que empecé a meterme en un mundo mucho más oscuro, un mundo ya muy... Para mí el día de hoy te puedo decir que es un mundo donde no había salida. Yo no creía nada de ese tiempo de que las drogas me iban a hacer daño, porque otra de las cosas que me engañé fue pensar que siempre iba a poder controlar mi manera de consumir. Siempre pensé que iba a estar en la etapa social, cuando yo quiero bebo, cuando yo quiero consumo y cuando quiero no lo hago. Me engañé pensando que siempre iba a ser lo mismo. Mi adicción avanzó después de que me casé. Mi locura por las cosas que yo hacía también avanzó. Todos los días estaba yo drogado, todos los días estaba drogado, la marihuana, esa era esa se volvió mi adicción de diario, ¿no? Mi comida, tenía que yo fumar para comer, fumar para bañarme, fumar para salir, siempre drogado. Entonces ya no tenía que drogarme por voluntad, sino por necesidad. Ya la droga para mí ya era como la gasolina para los carros. Si no tienen gasolina no caminan. Ya cuando reaccioné y quise cortar ya no pude. Entonces caí en una depresión profunda. O sea, a los 23 años cuando conocí a mi esposa me enamoré y pensé que iba a cambiar, que el amor que sentía por ella y el amor que ella sentía por mí me iba a ayudar a cambiar.
Entonces, como no había trabajado, no había estudiado, empecé a dedicarme ya nada más a cruzar droga y gente para Estados Unidos y me ganó la ambición. Ver a mi hija me daba más fuerza, más valor de poder querer más para que ella no sufriera lo que yo sufrí en mi infancia. Yo le quería dar economía, le quería dar dinero, le quería dar que ella no sufriera nada en absoluto como yo lo sufrí. Entonces eso era motivo para poder seguir vendiendo más, creciendo más y yendo a donde fuera, peleando con quien fuera y sacándola. No me importaba, no medía las consecuencias de lo que podía pasar. Mi esposa siempre fue muy callada, nunca me decía nada. Llegaba mucha gente a mi casa y mi esposa nada más, me acuerdo que agachaba su cabeza. Porque cada vez que me decía algo, sacaba un billete de 1000, sacaba un billete de 500 y le decía, toma, cómprate algo, no estés chingando. Y ya estoy siendo respetado, ¿no? Ya estoy siendo una persona que todo lo que está en la vista de todos, pero es un mundo fantasioso, un mundo que se me fue abajo, ¿no? Un mundo de caramelo, ¿no? Que se me rompió cuando empecé a tener a mis hijos. Y cuando nace mi otra hija, mi hija más grande se me acerca y me dice, oye papá, me acuerdo que estaba sentado, así como estoy sentado ahora, viendo el partido de fútbol, con una cerveza entre mis piernas y un plato de cocaína en la barra de la cocina. Y se acercó mi hija y me dijo, oye papá, algún día vas a dejar de consumir, algún día vas a dejar de tomar. Y mis palabras fueron, no estés molestando, vete a tu cuarto. Pero sí me golpeó. Sí dije, pues, ¿qué está pasando? A los 12 años de estar con ella, me agarraron preso y me dieron 15 años. Y estuve 15 años preso. El fondo de sufrimiento más fuerte de mi vida es perder a mi familia. Y me acuerdo que mi esposa abrió los ojos un día y llegué a la casa y ya no estaban mis cosas, ya no estaban mis hijas, ya no estaba mi esposa. Porque eso fue mi vida. Viví bien, disfruté, gocé y ¡boom! Ahí sentí lo que dice el dicho, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y caí en depresión. Al salir de la cárcel me refugié en la droga. Me dio miedo enfrentar a mi familia. Me separo de mi esposa, dejo mi familia y cuando me doy cuenta que ya mis hijos eran adictos, me doy vuelta así y veo mi casa de lejos, ¿no? De este lado de la moneda ya ella tiene otra pareja y veo mi retrato. Me veo yo en pequeño, ¿no? Veo que mi hijo se está hundiendo. Entonces, una vez agarré un poco de dinero y todo lo compré de droga, heroína y pastillas, y me la metí toda, y me tragué las píldoras. Hasta ahorita no sé quién me encontró allá donde yo estaba, pero cuando desperté ya habían pasado 4 meses que había estado en coma en el hospital. Y en lugar de sentirme agradecido, cuando reaccioné y me di cuenta que no me había quitado la vida, me sentí otra vez más frustrado. Y aunque no me pude poner de pie porque no tenía fuerzas, me arrimé como pude gateando a la ventana y me aventé de la ventana. Pero no paraba, al contrario, me metía más y se me olvidaba. Ya mañana le paro, ya luego. Hasta que un día a las 5 de la tarde, recuerdo que mi hermano me llama por teléfono y me dice que mi mamá no respondía. Me acuerdo que llegamos al hospital y ellos estaban, mi papá y mi hermano estaban mal en el piso y
Y yo no sabía qué estaba pasando. Y en eso salió una enfermera y como las películas, ¿no? Ya no pudimos hacer nada, me dijo. Cuando mi mamá se mete al baño, se mete con una bolsa grande, muy grande, y se la consume toda. Mi mamá también se quería morir. No le gustaba su vida. A mí tampoco me gustaba la mía. Y me acuerdo que dejó un mensaje escrito en su teléfono que decía que siempre me amó a su manera, que la perdonara. Mi hermano sacó otra vez las drogas. Mi papá también. Se sentaron en la mesa a jugar cartas, a drogarse. Y yo estaba sentado en la sala con un vaso de agua, con muchas ganas de drogarme, con muchas ganas de morirme. Ahí en ese momento donde yo quise drogarme, estaba la decisión. Si me drogaba me iba a morir, porque quería, tenía muchas ganas. Si tomaba me iba a morir. Me acuerdo que mi cabeza decía, no lo hagas. Ya no lo hagas. Y no lo hice. Ahí fue donde dije, ya estuvo. Entonces, en ese rato cuando salí del hospital y que iba caminando en el canal fue cuando pensé en Dios. Y le empecé a reclamar muchas cosas y a decirle que por qué. ¿Por qué no me había ayudado en la infancia? ¿Por qué chingas me había dejado llegar hasta ahí, en esa situación? Le dije, cierto, nadie me llevó hasta aquí. Fueron mis malas decisiones. Pero ahora ya no sé cómo salir. Ayúdame. Y fue cuando empecé a sentir la necesidad de que tenía que salir de Tijuana para estar bien. Conozco una persona que vivió parte de mi vida, pero en su vida, que me contó su vida y que él había salido adelante, y yo le dije, ¿cómo le hiciste para ya no drogarte, para no tomar, y me invitó? Me acuerdo que fuimos a un lugar y viví mi experiencia y empecé a cambiar. Y un día que agarré dinero robando, me fui para Ensenada, no está muy lejos de Tijuana. Pero en cuanto llegué a Tijuana me encontré unos compañeros de un centro de rehabilitación y me dieron el mensaje y acepté ir con ellos. Y ya desde ahí para acá, gracias a Dios, me quedé. Como persona te puedo decir que ese camino no es el camino correcto. Ese camino es un camino de destrucción, un camino de más dolor que tenía yo en la casa. Supuestamente me faltaba cariño y este cariño y esta cobija que encontré en la calle con gente mala, con gente adicta, fue una colcha, una colcha de mentira. Pues sí había todo y no era nada mío. Y yo viví así como engañado. Yo creo que en mí fue el miedo a la soledad el que me hizo tocar fondo. Yo creo que dentro de ese fondo oscuro y profundo hay una palabra que dice soledad. Hoy en día mis hijas me aman. Recuperé a mi familia. Mi esposa volvió a mi casa. Mis hijas volvieron.
El día de hoy abrazo a mi esposa como si la amara hoy mismo. El día de hoy mis hijas saben que voy a llegar y no voy a llegar tomado. Saben que voy a llegar y no voy a llegar drogado. Saben que voy a llegar con una pizza. Saben que voy a llegar con unas papas. Porque esto no nomás basta con decir quiero. La rehabilitación no nomás consiste en dejar las drogas, sino también en abandonar los hábitos, y eso requiere un poco más de tiempo. Entonces ya en recuperación también tenemos que hacer lo mismo. Escuchar a quienes estuvieron en los zapatos que yo estoy ahorita, pero que ya lograron salir. Hoy mis hijos tal vez no me miran como padre, pero me miran como su mejor amigo. Mi familia es amor puro. Mi familia abraza a cualquier persona porque no sienten eso que yo sentía. Porque no hay soledad en mi casa. Porque yo hago eso que no hicieron conmigo. Yo agarro a mis hijas de la mano y las llevo al parque a patinar. Me siento en una mesa a comer con ellas. Todo el tiempo les digo que estoy orgulloso de ellas. Que si en algún momento tienen que elegir, elijan bien. Y si no saben qué elegir, pueden preguntar. No están solas. Antes que nada, y de despedirme, yo nomás te quiero decir que la vida es muy linda. La niñez es preciosa. No tomen decisiones equivocadas y elige bien. No rompas tu vida. Y decirle a todos los jóvenes que por favor elijan bien, no rompan su vida. Gracias. Abrirte lo que te abrí. Bueno.